Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es tu hermano en Cristo, el evangelista Tommy Reyes, dándole gracias a Dios por un día más, por su presencia y la hermosa manifestación de su Espíritu Santo en mi vida, a los que amo. Me encontraba meditando en este día acerca del perdón, cómo la misericordia de Dios nos ha alcanzado y cómo nosotros tenemos que tomar la decisión de transmitirle a otros lo que es verdaderamente un perdón que viene sincero de un corazón, ¿verdad? Que ha sido transformado por el amor y la misericordia de Dios. Y este tema vino a mi espíritu, evaluando las diferentes situaciones que se están viviendo en la sociedad y cómo la falta de perdón ha evitado el acceso para que recibamos las bendiciones que Dios ha predeterminado que íbamos a recibir en nuestras vidas. El tema que quería traerte hoy es el perdón, la llave de la libertad y la sanidad. El perdón es la llave que trae a nuestras vidas sanidad y liberación, que de toda opresión que hay en nuestras vidas, ¿verdad? Para que desaparezca y no sea un obstáculo para adquirir los beneficios que a través del sacrificio de la cruz nos fueron entregados. Porque nuestro Padre nos perdonó a nosotros también tenemos que perdonar, ¿verdad? Entonces, perdonamos para aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y quería utilizar la escritura que se encuentra en Efesios 4:32, donde nos expresa claramente: sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La palabra es bien clara aquí cuando se le expresa en Éfeso, donde nos está diciendo que seamos bondadosos y compasivos unos con otros. Cuando somos bondadosos y compasivos, estamos expresando lo que es la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, que hemos recibido cuando le hemos entregado nuestro corazón a Él. Y el deseo de Él es sanarnos y libertarnos de todo aquello que nos atormenta. Y una de las cosas que tenemos que tener bien clara es la falta de perdón, ¿verdad? Que es la que te detiene. Pero como te dije al principio, el perdón es la llave que te abre la puerta a tu libertad y a tu sanidad. Me he encontrado con diferentes personas en el camino que llevan años en el evangelio, pero tienen una raíz de amargura dentro de su corazón porque han sido traicionados o vituperados por alguna persona. Jesús es el ejemplo claro de lo que es el perdón cuando Él fue herido, maltratado, golpeado, azotado, y aún así no abrió su boca, sino que le dijo: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando tú tienes esa identidad y sabes quién tú eres en Cristo y sabes a lo que Dios te ha llamado a cumplir sobre la faz de la tierra, tú puedes entender que esa es la llave, ese perdón es la llave, es el acceso para tomar tu bendición, la cual había sido detenida. Cuando entendemos que el amor de Dios cubre multitud de faltas y llena el vacío existencial que hay en nosotros, eso nos purifica y nos santifica, porque a través de la sangre de Cristo ha sido pagado el precio para ser libre de toda opresión que ya ha sido venido o ha sido enviado por el adversario para tenernos atados y confundidos en una maldición, creyendo que somos libres, pero verdaderamente no somos totalmente libres porque hay heridas en nuestro corazón que tienen que ser sanadas. Solamente el Espíritu Santo escudriña el corazón, porque lámpara Jehová es el espíritu del hombre que discierne lo más profundo del ser. Y es el que conoce qué hay en nosotros que tiene que ser cambiado, que tiene que ser entregado para poder recibir la preciosa bendición de Dios. Podemos recibir la restauración en todo en nuestra vida, pero tenemos que abrir nuestro corazón para que nuestra vida se alinee acorde con el diseño concreto que del reino de los cielos ha sido decretado, que sobre nuestras vidas ha de ser manifestado de parte del Dios Todopoderoso. Cuando aquí nos expresa en esta palabra que dice que perdonemos como Dios nos perdona,
Muchas veces decimos, yo amo a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, con todo mi ser. Pero hay un mandato que Jesús dio muy claro donde dice que tenemos que hacer dos cosas. Amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. La falta de perdón te impide recibir el verdadero amor que Dios te quiere entregar. La falta de perdón te detiene en el avance hacia tu destino profético. La falta de perdón es lo que te tiene atado y no te permite ver claramente lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar en tu vida. La palabra te dice en el libro de Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dice Jehová. Decimos que somos buenos, decimos que hacemos las cosas bien, decimos que estamos alineados, pero verdaderamente cuando tú tienes una raíz de amargura o tienes algo en tu corazón que no te permite fluir y expresar ese amor verdadero hacia aquel que te hirió, hacia aquel que te vituperó, verdaderamente se cumple lo que dice en esta palabra en Isaías 48:22. No va a haber paz para los malos. Decimos que somos buenos y no perdonamos, pues entonces con la misma vara que juzgamos también nos van a juzgar. Como mismo medimos a otros, también nos van a medir a nosotros. ¿Por qué? Porque la vida es así. ¿Sabes? La gente siempre te juzgará por tu pecado, por tus faltas y por tus errores. Aún el mismo enemigo no te llama por tu nombre, sino te llama por tu pecado. Y ese pecado por el cual te está llamando, que aún tú no entiendes, es esa falta de perdón. Cuando Dios te dice que eres hechura suya, fuiste creado en Cristo Jesús para toda buena obra, la cual Dios preparó desde antemano, tienes que entender y analizar que tu vida tiene que estar completamente alineada con la perfecta voluntad del Dios Todopoderoso. Dios te está llamando en este tiempo para que vivas conforme a su voluntad, para que camines en su diseño, para que puedas ver lo que Dios tiene predestinado y preparado para ti. Pero en Isaías 48:22 te lo está diciendo. La falta de perdón es pecado. El tú decir que perdonaste y no estás perdonando, ¿sabes qué? Estás pecando porque estás mintiendo. Cuando tú ves a una persona que te ha herido y te sientes como que tu cuerpo, hay algo dentro de ti que no ha sido sanado y guardas ira o no le hablas a la persona o te apartas de ella, ¿sabes qué? Ahí hay pecado y tienes que renunciar a ese pecado. Isaías 59:2 dice que el pecado nos separa de lo que es esa relación con Dios. La falta de perdón te separa de esa intimidad con Dios, porque si Dios te perdonó a ti y tú dices amas a Dios al cual tú no has visto y odias a tu hermano que ves todos los días, algo tienes que arreglar y alinear en tu vida. Algo tienes que desprenderte. Algo tienes que entregarle a Dios para que sane todo tu ser. Porque hay veces que decimos, Señor, te aceptamos como Señor y Salvador, recibimos ese primer amor que tú nos das, pero en verdad, dentro de mí hay un cuarto oculto que yo no quiero que tú entres. Y es esa herida que tengo por mi padre, por mi madre, mi hermano, mis amigos o cualquier persona, ¿verdad?, que nos rodea, que nos ha herido en el camino. Pero Dios te dice que pongas eso en sus manos, porque Él tiene cuidado de ti. Dios no te deja ni te desampara. Dios te quiere levantar, te quiere sanar y te quiere redimir. Quiere que tú también tomes la decisión de perdonar de la misma manera que Jesús te perdonó a ti, para que puedas ser libre. No te olvides que el perdón es la llave que te da la libertad y también te entrega la sanidad para que puedas caminar conforme a la voluntad y el diseño de Dios. Dios está esperando que tú tomes la decisión de entregarle tu corazón y permitir que Él trabaje dentro de ti y quite todo lo que hay en ti que obstruye el avance y ese amor que debe fluir, esa presencia del Espíritu Santo. Mucha gente no recibe su milagro. ¿Por qué? Porque tienen raíces de amargura. Y en el momento de su crisis se acuerdan de que tenía algo que arreglar con otro y no lo han hecho por rebelión. La rebelión es pecado ante Dios. O sea, la falta de perdón es rebelión ante Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te perdonó, ¿cómo tú no puedes perdonar
a aquel que te rodea? ¿Cómo tú no puedes perdonar a aquel que te ha herido? Jesús nos enseñó a través de la cruz del Calvario todo lo que él vivió, cómo lo persiguieron, cómo lo vituperaron, cómo lo maltrataron. Y aún así, el perdón estaba constantemente. Yo me imagino cuando él estaba en el monte de Getsemaní, Padre, yo te pido que tú los cuides, que tú los guardes, que perdones todo lo que están haciendo. Yo vine a restaurarlo todo, por favor, no desates el juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque la palabra te dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado, ¿verdad? Dice, y con temor de Jehová los hombres se apartan de mal. Si verdaderamente tienes temor de Jehová, eso te lo dice en Proverbios 16:6. Si verdaderamente tú tienes temor de Jehová, tú tienes que entender que tú tienes que tomar la decisión de perdonar y de dejar libre a aquellos que te han herido. Tú tienes que entender que el pecado, ¿verdad?, te está atormentando. Espérate. Cuando hay una falta de perdón, hay algo que te atormenta constantemente y el enemigo te quiere tener atado, te quiere tener encarcelado en ese lugar. Él no quiere que tú seas libre para que no puedas ver la gloria de Dios. Por eso es que mientras estás con esa falta de perdón, dice la palabra que el enemigo ciega el entendimiento del ser humano para que no comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. O sea, el enemigo te tiene ciego. Entonces, ve, la gloria de Dios se manifiesta alrededor tuyo, el Señor se mueve, el Señor se deja sentir y tú dices, ¿y por qué yo no lo puedo sentir? ¿Por qué yo no puedo sentir los ríos de agua viva dentro de mí? Y comienzas a juzgar a otro diciendo que es emocionalismo, sensacionalismo, cuando verdaderamente somos nosotros los que tenemos una raíz de amargura, la cual ha creado un obstáculo donde impide el fluir del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Y eso lo que provoca es que nos atormenta, nos tiene esclavizado, nos tiene con una mente corrompida. ¿Por qué? Porque no hemos permitido ser sanados en esa área. Dios anhela que nosotros seamos libres, porque el enemigo vino como león rugiente buscando a quien devorar y sigue atormentándote con esa falta de perdón. Si quieres recibir tu milagro, si quieres recibir los beneficios que a través del sacrificio de la cruz han sido pagados a precio de sangre, tú tienes que tomar la decisión de perdonar al que te hiere y de perdonarte a ti mismo por tomar malas decisiones, de no permitir el acceso a Dios en esa área para que quite ese dolor. Porque la palabra de Dios es medicina a nuestro hueso, es sanidad a nuestro cuerpo. Cuando la palabra de Dios tú la escudriñas, porque aceptamos a Cristo, pero no leemos la palabra. Pero cuando leemos la palabra y la palabra nos revela esto, como dice en Efesios 4:32, ¿verdad? Que seamos bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros como Dios nos perdonó. Entonces, en Cristo Jesús, entonces tenemos que entender que esta palabra, esto es una orden divina que tenemos que poner en práctica, que tenemos que tomar la decisión de hacerla, porque es la llave para que tú recibas tu libertad y tu sanidad, para que recibas todo aquello que Dios ha demandado que sobre tu vida ha de ser manifestado. Pero cuando entendemos que el pecado nos separa de Dios, dice, porque en Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Significa, cuando te hablamos aquí de la iniquidad, es saber que tú tienes que hacer algo y no hacerlo. Eso es iniquidad. Tú tener el conocimiento claro que hay algo en ti que tienes que hacer de parte de Dios o que tienes que hacer en tu vida y no lo haces. Se conoce como iniquidad. Es tener el conocimiento claro de que tienes que moverte a ejecutar algo para que puedas ser libre y recibir lo que Dios ha decretado sobre tu vida, que ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque te estoy hablando en Isaías, en el libro de Efesios 4:32, ¿verdad? Que seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó. Entonces, sabiendo que dice que tenemos que ser bondadosos, que tenemos que perdonar a nuestro prójimo, entonces nos encerramos. ¿Y qué sucede? Eso es pecado, porque la iniquidad es pecado, ¿verdad? Porque el pecado nos aparta de Dios
y provoca que el rostro de Dios no nos vea, su mirada no esté presta en nosotros. Entonces, si tú quieres tener a Dios constantemente, ese fluir del Espíritu de Dios en tu vida, tú tienes que tomar la decisión de decirle a Dios: Señor, aquí yo estoy. Sé que necesito de ti, sé que necesito de tu presencia, sé que solamente en ti puedo tener, ¿verdad?, esa vida que tú quieres que yo viva. Te lo dice claramente aquí en Isaías 59, 2, que el pecado nos separa de Dios, y al cometer iniquidad es pecado y se considera como una rebelión ante Dios. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo lo que Dios ha mandado que hagamos día a día en nuestra vida. Aquel que tiene una intimidad con el Padre tiene que entender que Dios le ha encomendado, le ha dado la palabra de restauración, para que no tan solo sean restaurados nosotros, sino que otros también puedan ser restaurados, ¿verdad? De la misma manera que recibimos el perdón, otros lo puedan recibir, porque Dios quiere libertarnos a nosotros, pero también quiere libertarnos a la humanidad, porque Dios no hace excepción de personas. Solamente Dios tiene el control de nuestras vidas y es el que puede restaurarnos y puede darnos la autoridad, porque cuando tú perdonas y eres libre, usas esa llave, se abren las puertas, las ventanas de los cielos en bendiciones hasta que sobreabunden sobre nuestras vidas. También te dice claramente que todo pecado o falta de perdón, ¿verdad?, te ata y te esclaviza. Lo dice claramente en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 2, y dice así: Jesús respondió: de cierto, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El enemigo te quiere tener atado y esclavizado a esa falta de perdón, porque eso es como un ancla que te detiene. Tú ves que hay inmensos barcos, ¿verdad? Y el ancla del barco es mucho más pequeño que el barco. Y tú dices: pero ¿y cómo es que si él tira el ancla, el barco se queda detenido siendo algo tan grande? Así es el pecado, así es la falta de perdón. Puedes ser grande en el reino, puedes tener un conocimiento, ser un erudito de la palabra, ¿verdad? O puedes estar comenzando ahora. No se trata de tamaño, no se trata de capacidad, intelecto, no se trata de economía, se trata de que la falta de perdón es ese ancla que te tiene detenido para que no sigas avanzando. Te vuelves esclavo. Dice que es esclavo del pecado. El enemigo te quiere tener esclavizado, cuando la palabra te dice que ya Jesús te libertó, que ya Jesús pagó el precio para que tú fueras libre. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿qué tienes que hacer para que esa palabra se cumpla? Número 1, recibir a Jesús en tu corazón. Renunciar a tu pasada manera de vivir, incluyendo la falta de perdón. Tomar la decisión de perdonar a otro y permitir que el Espíritu Santo te guíe y te instruya a través de la palabra, para que tengas el conocimiento pleno que en medio de una crisis, una circunstancia, ¿verdad?, o una herida que te quieras hacer, ya Dios te ha dado la palabra correcta para que tú la contrarrestes y estés firme en la fe en Cristo Jesús, recibiendo todo lo que Dios ha decretado sobre tu vida. Amén. Cuando hablamos, ¿verdad?, que el fin de todo pecado es muerte, ¿sabes? Creemos que estamos vivos, pero verdaderamente no estamos vivos, sino que existimos. ¿Por qué? Porque aunque creemos que estamos vivos, esa falta de perdón tiene una venda, ¿sabes? Tiene una venda en nosotros que no nos permite ver claramente su gloria. Entonces, simplemente existimos, pero no disfrutamos el 100% los beneficios de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, estamos en un lugar, vemos manifestación, vemos gloria, vemos sanidades y milagros y decimos: ¿y cuándo viene el mío? Yo no sé si tú te has preguntado en algún momento: ¿cuándo viene mi milagro? Señor, ¿por qué yo no recibo mi milagro? Dios está examinando los corazones, porque Dios quiere sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada dice que tienes que guardar tu corazón, porque de él mana la vida. O sea,
Si Dios entra en tu corazón, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, dice, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. O sea, tienes que creer en tu corazón, ¿verdad? Y cuando confiesas, es que tú ves que la libertad y la restauración de todas las cosas. Así es cuando tomas la decisión de perdonar. Eso está en tu corazón y tú tienes que permitir que sea extirpado completamente de tu corazón. Que no cree crisis, que no cree ira, que no cree incomodidad cuando ves al que te hiere, sino que puedas demostrarle el amor de Dios que cubre multitud de faltas, que puedas abrazar a aquel que te hiere, que si te pide una milla, corre dos, si te pide la túnica, dale la capa. Jesús mismo nos estaba enseñando cómo debemos expresar. No es ojo por ojo ni diente por diente. No. Estamos viviendo en la gracia. Estamos viviendo en el amor de Dios, viviendo en su misericordia. La gracia es un favor inmerecido. Sin merecernos, nosotros recibimos la libertad, la restauración a través del sacrificio de Jesús. Pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Demostrar que en nosotros vive Jesús y tomar la decisión de apartarnos del mal y tomar la decisión de perdonar al que nos ha herido. Para que así como nosotros recibimos, ellos también puedan recibir la restauración y la vida eterna que a través de Jesús fue entregada. Por eso, cuando dice claramente en el libro que dice claramente la palabra, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere libertarnos, Dios quiere hacer cosas grandes. Pero ¿cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Vivo o muerto? Si la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, entonces ¿qué tenemos que hacer? Soltar para poder vivir en esa plenitud que Dios ha decretado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya Dios pagó el precio. Ya Dios te hizo libre. Y tenemos que entender y estar conscientes de que si verdaderamente recibimos esa salvación de Dios, también tenemos que recibir lo que Dios nos entrega a través de ese sacrificio. Dios quiere alcanzar a cada ser humano. Dios quiere restaurar la vida de cada ser humano. Pero nosotros no podemos ser obstáculos para que otros reciban los beneficios de la cruz. Con nuestra ira para con otros, nuestras rebeliones para con otros. No te olvides que el perdón es la llave para que tú recibas tu libertad y para que tú recibas tu sanidad. Está de ti la determinación de querer recibir lo que Dios ha prometido para contigo, tu casa y tu familia. ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas y tú no dejas libre, ¿sabes qué acontece? Se afecta a tus generaciones también. Por eso es que hoy en día vemos tanta guerra y tantas situaciones de generación en generación. ¿Por qué? Porque no ha habido un perdón genuino. Vemos padres contra hijos, hijos contra padres que se levantan unos contra otros. Vemos como las diferentes generaciones siguen llevando raíces de amargura, de cosas del pasado que vivimos nosotros personalmente. Eso puede afectar también a nuestros hijos. Pero tú y yo tomamos la decisión de perdonar y vemos como esa llave que nos ha sido entregada a través de Jesús por el perdón provoca que seamos libres y seamos restaurados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios está llamándonos en este día a que vivamos en esa mayor expresión de amor y que podamos entender que solamente en Él podemos caminar. Por eso te lo estaba diciendo que en Romanos 6:23 que te dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Dios te ha dado una dádiva, la vida eterna a través de Cristo Jesús. O sea, te exhorto a que tomes la decisión en este día de meditar qué tienes que soltar, qué tienes que entregar para que puedas recibir la libertad que Dios te quiere dar, para que recibas los beneficios que a través de la cruz te quieren ser entregados. La Biblia te dice que todo pecado impide la entrada al cielo. La falta de perdón, por más que lleve años en el evangelio, te puede impedir la entrada al cielo. ¿No lo sabía? Te dice en Primera de Crónicas de Corintios 6:9, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ser injusto es tu saber
que tú tienes la capacidad de perdonar, pero no lo quieres hacer. Eso es ser injusto. Eso es ser egoísta. Porque si ya Jesús te perdonó a ti, ¿por qué tú no puedes perdonar a otros? Eso te está impidiendo la entrada al reino de los cielos. La injusticia, la falta de perdón, la iniquidad. Tienes que soltar eso y permitir que Jesús, por medio del Espíritu Santo, entre y sane todas tus heridas. Que el sacrificio de Jesús tome vida dentro de ti. La palabra te dice claramente aquí en primera de Corintios 6:9, ¿verdad? Que los injustos no heredarán el reino. Hoy Dios te está exhortando a que busques su presencia para que vivas en esa justicia divina, para que experimentes la hermosa bondad y la misericordia de Dios que te abre las puertas, el preámbulo para que puedas ver su manifestación en tu vida. No permitas que el enemigo te siga engañando y te tenga atado en la falta de perdón para que no tengas acceso al reino de los cielos. Es tiempo de renunciar, es tiempo de que el perdón, ¿verdad? Esa decisión de perdonar te liberte y te sane. ¿Quieres recibir tu milagro? Eso te está diciendo, perdona. Haz como yo hice con los que me vituperaron, dice el Señor. Así haz tú también. ¿Por qué? Porque Jesús perdonó, murió en la cruz, resucitó al tercer día, está sentado hoy en día a la diestra de Dios Padre. Aleluya, cubierto de gloria y esplendor. Pero tú estás siendo llamado a este día para que tomes la libertad, la decisión de perdonar a tu hermano. Toma la decisión de vivir para que pueda ser el nombre de Jesús exaltado y el nombre del Padre glorificado. A través de ti, muchas vidas pueden ser bendecidas, pero Dios quiere que sueltes esa raíz de amargura, que sueltes eso que te tiene detenido. La llave, acuérdate esto, la llave de tu libertad y la sanidad está en el perdón. Mira, me he topado con gente que han tenido, con pacientes de cáncer incluso, donde ellos dicen, yo le digo al Señor, Señor, ¿por qué no has recibido su milagro? ¿Y sabes qué me ha dicho el Señor? Por la falta de perdón. Y yo, ¿pero cómo es eso? Y el Espíritu Santo me ha dicho, eso ha sido algo que ha bloqueado y no ha permitido mi acceso en la plenitud para restaurarlos de adentro hacia afuera. Antes que llegue un momento de crisis, es tiempo de que saques de ti, de tu corazón, todo aquello que no permite que el Espíritu Santo fluya. Y en el momento que hemos orado por esas vidas, hemos visto los milagros, las sanidades y los prodigios que Dios han hecho en ellos, que pueden testificar la obra de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque el perdón llegó a tiempo y han tenido acceso a los beneficios de la cruz. ¿Qué fue? Sacrificio te dio identidad, te trajo sanidad, liberación, te trajo vida. Ya no estás muerto, ya no existe, ahora verdaderamente vive. Porque dice Jesús que si tú guardas su palabra, ¿verdad? Y lo amas, haz conforme a como Él ha decretado, para que puedas ver la ventana de los cielos, veas las bendiciones de Dios, veas el conocimiento de Dios pleno en tu vida. Por eso Dios te exhorto, ¿verdad? Y pedimos y te pido en este día que medites qué tienes que entregarle a Dios para que el perdón de Dios se cumpla totalmente. Porque ¿cómo no puedes perdonar a tu hermano, ¿verdad? Y con egoísmo, porque es egoísmo el no hacerlo. Ah, es que me hizo esto, Tommy, me hirió. Mira, a mí me hicieron tantas y tantas cosas que muchas personas que conocen de mí, de mi pasada manera de vivir, saben todo lo que yo viví. Pero sin embargo, yo tomé la decisión de perdonar. Yo tomé la decisión de amar y de bendecir. ¿Para qué? Para que otros puedan recibir los beneficios a través de... No significa que yo no he fallado. Yo he fallado. Amor, tú no has perdonado. Hubo un momento en mi vida en que yo estaba así y yo decía, ¿por qué yo no puedo ver el fluir del Espíritu Santo en mi vida? Y el Espíritu me dijo, por la falta de perdón. Una vez renuncié a esa ira que tenía con las personas, que arreglé las cosas con ellos. ¿Sabes qué sucedió? Comenzó a fluir el Espíritu Santo y comencé a ver la mayor manifestación de gloria que había visto en mi vida. Porque sí, Dios se manifiesta en un momento, pues, porque Él honra su palabra.
Pero cuando tú tienes una relación con Él y tú has renunciado a tu pecado y has renunciado a esa falta de perdón y todo, y ves la gloria y entiendes que eres limpio, comenzará a fluir esa esencia del Dios vivo sobre tu vida que transformará todo tu entorno. Porque Dios te quiere utilizar con poder en este tiempo. Pero tienes que quitar de ti todo obstáculo que no impide el fluir del Espíritu Santo en tu vida. Cuando te hablamos aquí, que te digo que es tiempo de que soltemos todo aquello. Porque Dios ha hablado a nuestras vidas, ¿verdad? Que Él ha hecho intervención por nosotros. Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Porque por Dios, a través del sacrificio de Jesús, somos libres, somos restaurados. Jesús vino a deshacer las obras del adversario. El enemigo te quiere tener atado, pero ¿sabes qué? No puede contra el caballero de la cruz, que ya murió y resucitó por ti, para que tuvieras vida y vida en abundancia. Dice, pedir perdón. Tenemos que pedir perdón a Dios por nuestras ofensas, por la falta, ¿verdad?, que hemos cometido, por el pecado que hayamos hecho. Y recibiremos la misericordia de Dios. Si no perdonamos, nuestro Padre tampoco nos puede perdonar. Entonces, ¿tú quieres acceso a los beneficios de Dios? Toma la decisión. El perdonar es una decisión. Y el amar también es una decisión. Tú decides qué haces en tu camino. O vives o mueres. Sencillo. El evangelio no es complicado. La palabra ha sido escrita. La palabra ha sido decretada por Dios para que caminemos en ella. Pero si Dios, a través de Jesús, ¿verdad?, y su sacrificio, nos puede redimir, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos. Pues entonces vamos a tomar la decisión de decirle al Señor, Señor, aquí yo estoy. Yo reconozco que esta palabra hoy es para mí. Tomo la decisión de perdonar a X y Y personas. Confiésalo. Y verás cómo tu Padre en el reino de los cielos, Jesús, te confesará ante el Padre y dirá, papá, mi hermanito, ahí en la tierra, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué hace el Señor? Provoca esa manifestación de gloria. Todo lo que había sido detenido, la lluvia temprana y la tardía, te alcanzarán. Y el fruto del Espíritu se manifestará en tu vida como nunca antes. Y entenderás que tú estás en Cristo, que Cristo está en ti y que son uno. Así como el Padre y el Hijo lo son, perfectos en unidad. ¿Quieres vivir esa unidad perfecta? Toma la decisión de perdonar. Y verás cómo Dios te levantará y te redimirá de tus faltas y tus errores. ¿Y sabes qué? Tomará tu pecado, lo echará a las profundidades de la mar y dice, y no se acordará más de él. Si él lo hizo con tu pecado, hazlo con aquellos que se levantaron contra ti, para que veas cómo los cielos se mantendrán abiertos sobre ti y vendrá sobre ti la bendición de Dios, que es la que enriquece y no arrastra tristeza con ella. Por eso te exhorto a que en este día tomes la decisión de perdonar y decirle, Señor, aquí yo estoy. Quiero vivir la vida abundante que tú has declarado que sobre mi vida ha de manifestarse. Y aquí te dice claramente, y voy a culminar con esta escritura, que dice en el libro de Salmos 130, 3 y 4. Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Significa que cuando está el perdón y tomas la decisión de perdonar, aquí te está diciendo que el nombre del Señor es reverenciado, es exaltado. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea, hoy te exhorto y te invito a que le des una oportunidad al Señor para que trabaje en tu vida por medio del Espíritu Santo. Renuncia a toda esa raíz de amargura. Renuncia a esa falta de perdón para que tengas acceso a la gloria de Dios, para que no te pierdas en este mundo que está corrompido. Hoy es un día hermoso decirle, perdón, Señor, aquí yo estoy. Necesito de ti. Que a través de la cruz, ese sacrificio, pueda yo ver tu gloria manifestada. Es tiempo de decir, Señor, levanto mis manos. Reconozco que yo solo
no puedo. Pero contigo todo lo puedo, mi Cristo, porque tú me darás la fuerza para tomar esta decisión de dejar libre a aquel que me ha herido, para que también ellos puedan recibir la bendición tuya. Hoy tomo la decisión de bendecirlos con toda bendición espiritual y declarar que tu gloria resplandece sobre ellos. Y así como yo voy a recibir la paz, ellos también la reciban en el nombre poderoso de Jesús. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, es tiempo de que lo compartas con alguien. Hay alguien que necesita saber que tiene que perdonar para que pueda ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Como dice nuevamente en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Seamos bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bendigo tu vida y declaro que Dios cumple su palabra en ti. Y que de hoy en adelante los cielos están abiertos sobre tu vida. Y si necesitas a Jesús, repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y perdona todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Entra en mi corazón. Hoy te recibo en mi vida como mi Rey de Gloria. Y te pido que de este día en adelante mi vida no sea la misma. Gracias por el sacrificio de la cruz y creo en la resurrección y que hoy estás sentado a la diestra del Padre. Así delante de ti, Señor, y delante de tu sangre te confieso con mi boca, creyendo en mi corazón que eres mi Rey de Gloria, mi Salvador, mi Restaurador, y que solamente en ti puedo vivir seguro, en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ustedes. Padre, te pido por cada hermano que le ha dado su corazón a Cristo en esta hora, que el perdón hoy los cubra, que seas tú limpiando sus corazones, sus mentes, su alma y su espíritu, que puedan ver tu gloria manifestada de una manera sobrenatural y puedan entender que solamente en ti hay un perdón, Padre Celestial, que los limpia, que los sana y que los liberta. Que el perdón, Padre Celestial, sea la llave, Padre Celestial, para que ellos puedan recibir, Dios amado, los beneficios que a través de la cruz del Calvario les fueron entregados. Que el perdón sea esa llave, Señor, que los liberte y que los sane. Gracias por lo que haces por ellos y lo que harás en este día. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que en este día seas tú llenando sus corazones con tu presencia, que seas guiándolo a toda verdad y a toda justicia, haciéndoles entender que solamente en ti podrán tener libertad y sanidad en el nombre de Jesús. En este día, dales entendimiento y que tomen la decisión de perdonar a aquel que se ha levantado contra ellos. Que puedan renunciar a su pasada manera de vivir y permitir el acceso al fluir sobrenatural de tu presencia en sus vidas, un 100%, para que tu santidad en ellos se manifieste y reciban un gran avivamiento personal en una comunión íntima contigo, así como el Padre y el Hijo la tienen con el Espíritu Santo en una perfecta unidad en el nombre de Jesús. Si hay algún enfermo, yo declaro sanidad por las llagas de Cristo. Si hay alguno esclavizado, quede libertado en esta hora. Si hay alguno, Padre Celestial, pasando diferentes circunstancias, sé tú poniendo tu mano y trayendo una vida abundante, liberación y restauración en esta hora. Y que puedan comprender que solamente en ti pueden recibir la liberación, la restauración y la sanidad que a través de la sangre de Jesucristo fue pagada en la cruz. En el nombre de Jesús te doy gracias por los milagros, por las sanidades y los prodigios que de este día en adelante se manifiestan en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo. Dale forward, porque muchas vidas necesitan entender que el perdón es la llave para la libertad y la sanidad. Cuando tú perdonas, eres libre. Y cuando eres libre, recibes tu milagro. Mil bendiciones. Shalom Adonai.